Buenas tardes, mi nombre es Salvador Angulo Carrillo y les estaré hablando sobre el incumplimiento de las obligaciones. Según el autor Jorge Sánchez Cordero, el incumplimiento consiste en la falta de ejecución por una parte de alguna de sus obligaciones contractuales, incluyendo el incumplimiento defectuoso o el incumplimiento tardío. En esta descripción que nos está dando el autor, se refiere al hecho de que incumplir en cualquier circunstancia que se nos pueda presentar, ya sea por un incumplimiento tardío, como en el caso que pudiera ser, o un incumplimiento defectuoso, cualquiera de estas dos presentaciones o otro acontecimiento el cual puede irrumpir y crear el hecho de que no se pueda cumplir en el momento, es el incumplimiento de la obligación. Ahora bien, pasemos a las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones. Según el Código Civil del Estado de Sonora, establece desde el artículo 2284 al 2297 diversas consecuencias para el incumplimiento de las obligaciones, las cuales pueden variar dependiendo del tipo de obligación y las circunstancias específicas del caso. Uno de estos ejemplos pudiera ser el pago de daños y perjuicios, que como su nombre lo dice, el daño o algún perjuicio en el que nosotros causemos por el hecho de no cumplir con nuestra obligación al tiempo en el que se estableció, pues nosotros correríamos con la obligación de hacer un pago a dichos daños. Intereses moratorios. Moratorio se refiere al hecho de que es tardío, pero se está haciendo el pago. Esto se refiere o proviene de la palabra demora, de donde viene la palabra moratorio, ¿no? Se refiere al retraso, entonces nosotros estaríamos pagando un interés por dicho tiempo de retraso del pago, ¿no? Cumplimiento forzado, pues se refiere al hecho de nosotros hacerlo por acciones legales, exigir el pago por acciones legales como la demanda judicial para obligar a la parte incumplidora a cumplir con lo acordado, ¿no? La rescisión del contrato. En ciertos casos el incumplimiento grave de la obligación pues puede dar lugar a la rescisión del contrato, que se refiere a que dé por finalización el contrato, ¿no? Que ya no tenga ese valor por parte de la parte afectada, ¿no? Lo que terminaría con todas las obligaciones contractuales pendientes. Y como quinta consecuencia del incumplimiento de las obligaciones tendríamos lo que son las sanciones legales, lo que, dependiendo de la gravedad del incumplimiento y de las disposiciones específicas del Código Civil, pueden aplicarse sanciones legales adicionales como multas o penalizaciones. Esto ya es por una acción jurídica y se implementa por una persona encargada de dicho caso. Ahora bien, hablemos sobre la indemnización compensatoria, que según el autor Rafael de Piña, la calificación de compensatoria se le da a la indemnización que se debe al acreedor por el incumplimiento de la obligación. Existen dos tipos de indemnizaciones, la cual es la compensatoria y la moratoria, que explicaremos más adelante. Pero en este caso, para que proceda la indemnización compensatoria bastará solamente con que el deudor no cumpla, excepto cuando la ley requiera, además, culpa o cuando el incumplimiento se deba a caso fortuito de fuerza mayor, que eso lo mencionaremos más adelante. Señala también que la obligación lleva consigo la necesidad ineludible de su cumplimiento por el deudor y si ésta rechaza dicha exigencia, no por ello queda burlado el acreedor, porque está facultado para exigir la prestación en forma específica o cuando ella no sea posible, la prestación en forma equivalente totalmente. Ahora bien, hablemos sobre la indemnización moratoria, que igualmente el autor Rafael de Piña, la calificación de moratoria corresponde a la indemnización que se debe al acreedor por el cumplimiento retardado de la obligación. Moratoria, como se los mencioné anteriormente, proviene de la palabra demorar. Entonces, al decir que una persona es un deudor moratorio, es aquella persona que paga con un retraso, ¿no? ¿Cuáles requisitos se mencionan para que el pago de la indemnización moratoria pues se haga presente o se haga válido? Según el Código Civil del Estado de Sonora, pues son los siguientes: que exista un incumplimiento en el pago de una obligación pecuniaria. Pecuniaria se refiere al dinero, a alguna acción en la cual se involucre el dinero, ¿no? Que dicho incumplimiento sea imputable al deudor,
que el acreedor haya requerido judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de la obligación y que el deudor no haya cumplido el plazo otorgado para por el requerimiento, ¿no? En caso de cumplirse estos requisitos, el deudor está obligado a pagar una parte extra de parte de lo moratorio, que se refiere a la demora de dicho pago, ¿no? Ahora hablemos sobre los casos en que procede la indemnización compensatoria y la moratoria. Pues para que proceda la indemnización compensatoria bastará con que el deudor no cumpla, excepto cuando la ley requiera, ¿no? O además que exista la culpa o cuando el incumplimiento se deba a caso fortuito o de fuerza mayor. El Código Civil del Estado de Sonora establece que la indemnización compensatoria procede en los casos en que se cause un daño o perjuicio a otra persona debido al incumplimiento de una obligación, ya sea por acción o omisión, ¿no? Y en el caso de la indemnización moratoria es necesario o menester que el deudor incurra en mora. En mora, pues ya se los aclaré anteriormente, se refiere al pago tardío de dicha obligación, ¿no? Por otro lado, la indemnización moratoria procede cuando existe un retraso en el cumplimiento de la obligación pecuniaria por parte del deudor. Esta indemnización compensa los perjuicios sufridos en el acreedor debido al retraso del pago y se calcula como un porcentaje adicional sobre el monto principal de la obligación. Es totalmente aparte de lo que ya se debía anteriormente, ¿no? Ahora hablemos sobre el dolo y la culpa en el incumplimiento de las obligaciones. Como su nombre lo menciona, pues es el hecho de nosotros tener la intención de dañar al acreedor, ¿no? De nosotros no tener la intención de estar conscientes de que nosotros le vamos a causar un daño a la persona por no pagar a tiempo o por no pagar en el momento ni después dicha deuda que nosotros tenemos, ¿no? Ese es el hecho de nosotros tener el dolo, tener la intención de dañar a esa persona por el hecho de nosotros incumplir con nuestra obligación. Hablemos ahora sobre la responsabilidad civil. La responsabilidad civil se refiere a compensar los daños y perjuicios causados a otra persona debido a un acto ilícito, ya sea por acción u omisión. Según el Código Civil de Sonora, establece los principios y normas para la responsabilidad civil, que implica reparar daños por actos ilícitos. Requiere ser acto ilícito, daño, nexo, casual y puede ser contractual o extracontractual. La responsabilidad se basa en la culpa, en el daño, en la relación causal, en la impuntabilidad, en el incumplimiento contractual también. En resumen, regula la responsabilidad civil y sus condiciones de aplicación, ¿no? Ahora bien, pasemos a otro tema, el cual les mencioné anteriormente, lo que es el caso fortuito de fuerza mayor como causa de incumplimiento de las obligaciones. ¿Cuál es la diferencia entre caso fortuito y fuerza mayor? La diferencia es que el caso fortuito se refiere a un evento natural inevitable y al caso de fuerza mayor se refiere a cuando es causado por el hombre. Según el autor Rogina Villegas, define el caso fortuito como un evento natural inevitable que impide absolutamente el incumplimiento de una obligación. Por otra parte, Calixto Valverde explica que sus efectos son liberar al deudor de la responsabilidad en caso de la imposibilidad total y conceder al acreedor ventajas ocasionales, cumplir parcialmente si es posible y quitar la mora en caso de retardo, ¿no? Los efectos del caso fortuito, según Calixto Valverde, son los siguientes. Son liberar al deudor de responsabilidad si el cumplimiento es imposible, conceder al acreedor el derecho a ventajas ocasionales, verificar la ejecución parcial si es posible, claro, y reducir la mora en caso de que se haya hecho con retardo sin impedir el incumplimiento total o parcial, ¿no? Estas son las responsabilidades que se generan al generar el incumplimiento por caso fortuito, ¿no? En conclusión, el manejo adecuado del incumplimiento de las obligaciones es esencial para mantener la confianza en las relaciones contractuales y asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos. Para minimizar los riesgos de incumplimiento, es crucial que las partes involucradas comprendan plenamente sus obligaciones
y que los contratos sean claros, detallados y específicos. Además, la inclusión de cláusulas que aborden potenciales incumplimientos y sus soluciones puedan ayudar a prevenir disputas y facilitar la resolución en caso que surjan problemas. Pues por mi parte sería todo. Fue un gusto explicarles este tema de suma importancia, y pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias.